Hola, buenas noches. Bien, vamos a platicar hoy un poquito de la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar? A no dormirse, porque si se duermen, pues me graban y cuando tengan insomnio, pues ya me escuchan y se duermen, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar hoy de uno del más grande de los mandamientos que tiene la palabra de Dios. Vamos a orar, inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre, te damos gracias hoy por estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Es una bendición, Señor, estar aquí en tu presencia con cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Que tu palabra sea de edificación para nuestras vidas y para ponerlas por obra, Señor. Porque tú dijiste en tu palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Bien, vamos a hablar de este tema, del más grande de los mandamientos. Fue en Deuteronomio 6. Está ahí uno de los más grandes mandamientos, pero previo a esta charla, me recuerdo yo una serie de televisión de hace algunos años. Era el Doctor House. El Doctor House era un doctor sumamente preparado, de tal manera que se daba el lujo de no traer bata, ¿verdad? Él andaba con su bastoncito y sabía tanto de su rama de la medicina, de la fisiología, de la biología, que con solamente mirar a una persona enferma, verle los ojos, los labios, daba con el diagnóstico, ¿verdad? Y tenía serias diferencias con sus colegas, con pasantes, con doctores ya de renombre, porque él iba en cada habitación, en cada pasillo de su hospital, iba viendo, ¿verdad?, que estuviera todo bien, y decía, esta persona tiene esta enfermedad, y le rebatían, le decían, no, no es cierto, le dimos esto, y ya le hacían los exámenes, los laboratorios, y resulta, ya se durmió el compañero, y resulta que sí, efectivamente ese doctor daba con el diagnóstico, pero era porque era sumamente preparado y sumamente podía saber exactamente qué tenía la persona. Ahorita vamos a saber por qué viene a colación esto. ¿Dónde se encuentran los mandamientos de Dios? ¿Alguien me puede decir? Éxodo 20, del 1 al 17, por favor. Bien, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? El segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen ni escultura. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, celoso, fuerte, ¿verdad? Es un Dios celoso. Y ahí podríamos quedarnos un buen tiempo recordando el tiempo de noviazgo o ya de casado, ¿verdad? Hay gente muy celosa. ¿Por qué volteaste? ¿Y por qué esto? ¿Por qué los celos? Dicen que son inseguridad, pero el celo de Dios era que su pueblo no se fuera tras dioses ajenos, ¿verdad? Entonces, dice que Dios es un Dios celoso, fuerte. ¿Cuál es el otro mandamiento? Fuerte, celoso. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo y guárdalo. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que seas de larga vida. La pregunta es, ¿cuántos tienen padres aquí? Creo que todos, ¿no? A ver, levanten la mano. ¿Quién tiene papás? Casi todos, ¿verdad? Tenemos un papá o mamá. Los que tienen los dos, papá y mamá. Bien. Bueno, pues la Biblia dice, hónralos. Y ahí nos podríamos detener un buen tiempo, ¿verdad?, para decir cómo podríamos honrar a nuestros padres. Los judíos decían, con lo que yo pueda ayudar a mis papás es mi ofrenda a Dios. Y Jesucristo dijo, no. Honrarlos es obedecerlos, honrarlos es cuidarlos, honrarlos es que nos vean siendo adictos en recuperación.
Eso es honrar a los padres. No matarás, el siguiente mandamiento. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Sin embargo, la lista aumenta un poquito más. El Señor pone un poquito más, un mandamiento más grande. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento lo retoma cuando llega un joven rico, ¿verdad? Tenía muchísimo dinero, quizás un hijo así actualmente como de Carlos Slim, el hombre más rico de toda Latinoamérica, de México para abajo, hasta Argentina. Carlos Slim es uno de los hombres más ricos. Ya de cuenta que un hijo de Carlos Slim llega con el Señor Jesucristo y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Los mandamientos, tú sabes, los que acabamos de leer. Todo eso he guardado desde mi juventud. Ya estaba un poco crecidito el joven. Y le dijo el Señor: bien haces. Dice: pues haz eso y vivirás. Y dice: pero ¿qué más? ¿Qué más aparte de los mandamientos? ¿Qué más puedo hacer yo? Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. El hombre más rico, o el hijo del hombre más rico. Vende todo lo que tiene. Imagínense la fortuna de aquellos entonces. Las fortunas entonces no eran pesos, no era en oro ni en plata, eran camellos. Como Job, que era el hombre más rico en su tiempo. Job tenía 3,000 ovejas, tenía burros, tenía camellos. Entonces él era riquísimo, tenía sirvientes. Y puso en un momento en la balanza, ¿verdad? Y le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Imagínense qué gran privilegio que el Señor te diga: ven y sígueme. Hubo ocasiones que el Señor le dijo: vete y no peques más, pero hubo a quien lo invitó y le dijo: sígueme, ven y sígueme. Ya se me fue aquí el sonido. Gracias. Entonces le dijo: ven y sígueme. Y el pobre hombre, pobre rico, ¿verdad? Pues puso en una balanza, viendo cómo estaban los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? No traían unas galas tremendas, ¿verdad? No traían sandalias de lujo, sus tenis Nike como él las traía. Y puso en una balanza y dice que se fue muy triste, porque rechazó esa invitación. Pero bueno, vámonos a Deuteronomio 6, del 4 al 6. ¿Qué nos dice ahí? Aumenta la lista de los mandamientos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El que sigue. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿De todo qué? De todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué sigue? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Y lo volvió a repetir el Señor, ¿verdad? Cuando llega y le pregunta a uno de los fariseos: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Poniéndolo a prueba al Señor, ¿verdad? No hubo quien le ganase al Señor. ¿Por qué no hubo quien le ganase al Señor? Le querían tener trampas, le querían poner cuatros, porque Él era el Creador, es el Creador, porque Él lo sabe todo. Una de sus características del Señor, que Él lo sabe todo. Pedro se lo dijo cuando le preguntó 3 veces: ¿me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Y a Job, cuando él dice: de oídas que había oído, pero hoy mis ojos te ven, y yo sé que tú todo lo puedes, un Dios omnipotente. Entonces dice que a los 12 años nuestro Señor Jesucristo estaba ya hablando con los doctores de la ley y se quedaban asombrados. Y cuando Satanás quiso probarlo, ¿qué le dijo? Escrito está. Bueno, yo creo que nuestro Señor se rió, ¿verdad? Cuando el diablo, Satanás, el adversario quiere decir, en el desierto le ofrecía, ¿verdad? Dice que habían pasado 40 días y el Señor había estado en ayuno.
Entonces Satanás le dice, le muestra la gloria de los reinos, o sea, lo lleva a un monte alto y le dice, mira, todo el mundo me ha sido dado a mí, todo esto te daré si postrado me adorares. Yo creo que el Señor se rió, pues si dice en Juan 1, que todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo, que todo el universo fue constituido ¿por quién? Por Cristo y para Cristo. Y le ofrecía y dice, pues no, eso no es nada con lo que tiene mi Padre Celestial, ¿sí? Que eran el reino celestial. Entonces le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y eso a veces nos lo ofrece también el enemigo a nosotros, ojo. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces, con la palabra de Dios se puede combatir eso. Bueno, pero vemos este nuevo mandamiento, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué pide Dios? No pide una parte, ¿verdad? No dice, bueno, pues me apartas un lugarcito los viernes, el domingo, y cuando salgas de la iglesia, pues ya, o de aquí del centro de reunión, se nos olvidó y nuestro corazón sigue siendo el mismo. Sí nos pasa, ¿verdad? Dice, pero no podemos cumplir toda la ley. Dice que si transgredes un mandamiento, ya transgrediste todos. Si no honraste a tu padre, si pusiste por encima a otro Dios, que no necesariamente es una imagen, sino algo más importante por encima de Dios, ya es un Dios, y es un Dios ajeno. Dice que Él es celoso, ¿verdad? Entonces, Jesucristo nos dice que no podemos cumplir todos los mandamientos. Y nos pone un ejemplo en Mateo 5, 27 y 28. Vamos a ver qué nos dice. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, uno de los mandamientos. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para desearla, ya adulteró, ¿dónde? Con ella en su corazón. Y viceversa, ¿verdad? No se hagan, las mujeres también pasa al revés, ¿verdad? Entonces es al género hombre y mujer que le dice, basta que en tu pensamiento ya hayas. Entonces la lista es grande porque dice que oíste, en otra parte dice, oíste que fue dicho también, no matarás. Pero dice, si tú le dices a tu hermano necio, con eso que le digas o lo ofendes, lo equipara el Señor al homicidio. Entonces veamos que es casi imposible cumplir todos los mandamientos como Dios quisiera. Entonces Dios es un Dios santo. Dice que hay querubines, hay unos que dicen que se llaman serafines, están en la presencia de Dios. Dice que tienen 6 alas. Con 2 alas se cubren los pies, con 2 alas se cubren la cara y el cuerpo, porque tal es el poder, la gloria de Dios, que dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Las manifestaciones que ha habido son del Hijo de Dios. En la tierra hay varias manifestaciones, pero a lo que voy es que Dios es santo, no tolera el pecado, la inmundicia, y quien se acerca a Él, que quiera adorarlo, pues tiene que ser limpio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios y obedecerle? ¿Cómo quiere que lo hagamos de todo nuestro corazón? Vamos a ver, el primer paso es arrepiéntete, confiesa tus pecados y acepta a Jesucristo como tu Salvador. Marcos 16, 15 y 16, ¿qué nos dice? Id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El Evangelio. ¿El Evangelio qué quiere decir? A ver, los que ya están más avanzaditos. Las buenas noticias, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado, este será, ¿qué? Salvo. El primer paso, ¿verdad? Segundo paso, permanecer fieles. Y nos dice en Apocalipsis 2:10,
he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. No temas en nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días, es decir, la tribulación no es para siempre, dice que para ser, ¿qué? Probados. ¿Por qué viene la prueba? ¿Por qué pasan algunas cosas que no quisiéramos en nuestra vida? ¿Por qué algunos recaen? Están siendo probados. Y la cuestión no está en que se quedarse ahí tirado. Dice la palabra que el justo cae 7 veces y las mismas que se levanta con la ayuda de Dios. Pero si tú no estás tomado de la mano de Dios, pues vas a recaer o va a haber pruebas, va a haber tribulación. Pero ¿qué nos dice? Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel de aquí en adelante, sé fiel. Sé fiel en lo que tengas que hacer, en leer la palabra, en orar, pero Dios quiere que sea de corazón. No le agrada que alguien sea a fuerzas. David, cuando ungieron a Salomón como rey, le dijo: sirve al Señor Jehová tu Dios con ánimo voluntario. Ánimo voluntario. Dios no quiere nada a fuerzas. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí es voluntario. ¿Ok? Vamos a ver cuál es otro paso más. Dice que debemos mantener nuestras ropas limpias. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:4? Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis. Este es el mensaje a Sardis. Recordemos que fue a 7 iglesias. Y más o menos en la introducción del mensaje es: yo conozco todo lo que haces. Y dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cuando tú te arrepientes y crees en el Señor, te da una nueva vestidura. Pero ¿qué pasa si la manchas? Una persona con una ropa sucia, oliendo feo, pues luego se percibe, ¿no? Dice que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son, ¿qué? Dignos. ¿Ok? Es otro paso más. Dice, cuarto paso: no seas tibio. Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice: ojalá fueses lo uno o lo otro. Pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice el 16? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te escupiré de mi boca, dice la nueva traducción viviente, y esta dice: te vomitaré. O sea, no te soportará el Señor, no nos soportará si somos tibios. ¿Qué es una persona tibia? Bueno, que viene, escucha la palabra, se va y sigue su vida normal y vuelve y piensa que pues está agradando a Dios, pero no es así, ¿verdad? No debemos ser tibios. Bien, hay un doctor llamado Christian Bernard. Fue el primer cirujano a nivel mundial en hacer un trasplante de corazón. ¿Sí? La persona a la que le hizo el trasplante, eso fue en 1967, era un médico surafricano, una eminencia en su campo, que vio la necesidad de un hombre que estaba a punto de morir, y había un donador. Evidentemente, para que haya un trasplante para hacer un trasplante de riñón, tiene que haber un donador y un receptor. Entonces se le dieron las condiciones, pero este hombre era cristiano, sabía de la palabra de Dios, y le dijo: bueno, Señor, ¿será que a ti te agrada? Era un problema ético, un problema moral para él.
como cristiano, ¿se agradará a Dios de lo que voy a hacer? Ojo, muy pocos hacemos eso, ¿eh? ¿Se agradará a Dios de lo que estoy haciendo? Se lo preguntó él y se lo preguntó directo en oración: Señor, si yo te pregunto, ¿qué me contestarías tú, Señor? Si estás de acuerdo en que yo haga este trasplante a corazón abierto, imagínense. Y el Señor le contesta, esto es verídico, está en un libro que él hizo. Entonces era una eminencia este hombre en su campo. Duró 18 días la persona a la que le hizo el trasplante. Entonces él ora al Señor, ¿verdad? Señor, hoy ¿será que a ti te agrade lo que voy a hacer? Y Dios le contesta en Ezequiel 11, 19 y 20. ¿Qué nos dice Ezequiel? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne y les daré un corazón de carne. Y él dijo, bueno, pues esto es un trasplante. Veamos cómo Dios en su amor, en su infinito amor, de cuando le pedimos, Él nos contesta a través de la palabra de Dios. Hizo la operación y fue todo un éxito. El que sigue, que en Ezequiel 11:21, ¿para qué Dios nos haría un trasplante, verdad? Es una cirugía mayor. Bueno, aquí dice, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, es decir, los que no quieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice, y de sus abominaciones yo traigo su camino sobre sus cabezas, dice Jehová el Señor. Entonces hay un ofrecimiento. El cirujano de cirujanos, el médico de médicos, el diagnóstico hoy es que necesitamos, para poder amar a Dios, veamos la causalidad que hay, ¿verdad? Si yo tengo un corazón nuevo, un espíritu nuevo, voy a poder amar a Dios, voy a poderle agradar, pero el Señor quiere hacer esa operación, esa cirugía en tu corazón el día de hoy. Dice, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Y Él quiere hacer esa operación en nuestro corazón, darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Si hasta ahorita no has podido entender la palabra de Dios, no has podido... Hay algunos que pues les es totalmente indiferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están aquí, porque tienen que estar, porque tienen que cumplirlo. Bueno, el Señor dice que respeta, el Señor nunca va a hacer nada a fuerzas, es voluntario. Si tú quieres que el Señor haga esa operación en ti, de poner un espíritu y un corazón nuevo dentro de ti, pues lo va a hacer, ¿verdad? Basta que nosotros queramos. Dice el Salmo 108:1, he dispuesto mi corazón, Señor, dice David. He dispuesto mi corazón, ¿para qué? Para que hagas ese trasplante, quites ese corazón de piedra, pongas un corazón sensible, que pueda amarte, que pueda adorarte. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que el Señor dice que Él hace nuevas todas las cosas y que Él puede cambiar tu vida, tu corazón. Yo creo que todos necesitamos esa cirugía mayor, que nos sea cambiado nuestro corazón pecaminoso y que Dios ponga un corazón sensible a su palabra para amarle, obedecerle hasta al último día de nuestra existencia. Apocalipsis 21, del 5 al 7, por favor. Dice el Señor, y el que estaba sentado en el trono. Estamos hablando de los últimos tiempos, después de ya, donde va a haber un juicio, ¿verdad? El Señor conservó sus marcas. Acabamos de pasar, ¿verdad?, domingo de resurrección, de la pasión de Cristo. Hasta la fecha, Él conservó sus manos horadadas, sus pies, el costado lo tiene. ¿Por qué? Porque cuando venga el juicio, con esa misma mano que dice, venid benditos de mi Padre, va a decir también, apartaos de mí. ¿Y por qué tiene las marcas? Porque para recordarnos que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue por amor, porque se cumpliera San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero esa mano, cuando la levante en el juicio, porque dice que todas las gentes que estén muertas tendrán que resucitar y pasar al juicio, y ahí se van a acordar de la oportunidad tan grande que tuvieron, ¿verdad?, de pedirle al Señor la salvación. La rechazaron, y esa mano nos va a recordar. Y de nosotros depende cuál vaya a ser el resultado, ¿verdad?, de a qué lado vamos a estar. Si venid benditos de mi Padre, o apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es muy, muy duro esto. Y dice, al que estaba sentado en el trono, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que sigue. Y me dijo: hecho está. Acordémonos cuando Él murió en la cruz, ¿cómo dijo? Consumado es. Y ahorita que está diciendo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. El 7. El que venciere heredará todas, ¿qué? Todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. La que sigue, el que sigue. Pero los cobardes e incrédulos, ¿por qué encabezan la lista la cobardía y la incredulidad? Porque un homicida se puede salvar, porque un hechicero, pero un incrédulo, el que no cree, pues al no creer no se arrepiente, y al no arrepentirse, Dios no puede obrar en su corazón. Entonces el Señor dice: hecho está, el sacrificio está hecho, y solamente los que quieran recibir esa cirugía en su corazón, Señor, dame hoy, como dijo David, mi corazón dispuesto está, Señor, para que hagas esa operación de cambiarme mi corazón y mi espíritu, para que pueda amarte, pueda seguirte.